Soy José Ubaldo Bernardos, profesor de la asignatura Historia Económica en el grado de Administración y Dirección de Empresas. Dos de los rasgos principales de la revolución industrial que vimos en el tema anterior eran la transformación estructural de la economía y la adopción de técnicas que elevan sustancialmente la producción. En este tema vamos a explicar cómo se extienden los cambios que se habían producido en Inglaterra con la revolución industrial en distintos países. Así observaremos diferentes casos de industrialización que se concentran principalmente en Europa y los Estados Unidos y Japón. En este sentido, distinguiremos los modelos de industrialización temprana de aquellos más atrasados, señalando sus rasgos principales en un arco cronológico que transcurre durante todo el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. A la hora de estudiar los procesos de industrialización, podemos observar distintos enfoques o modelos de análisis agrupados en dos criterios. El primero es espacial. La mayor parte de los estudios toman normalmente como referencia el enfoque de los estados-nación a la hora de analizar los procesos industriales a largo plazo, enfoque que seguiremos en este tema. Aunque es muy útil porque, sobre todo, observamos los elementos institucionales que buscan la uniformidad y pautas comunes en todo el territorio, como la unificación legal, la articulación de las infraestructuras de transporte, la política comercial, etc. Sin embargo, este enfoque adolece de algunos inconvenientes. En primer lugar, porque las fronteras de los distintos países no han sido inmóviles en el periodo de estudio. Casos como Alemania marcan un ejemplo de discontinuidad en los límites de su espacio porque no han mantenido las mismas fronteras más de 50 años seguidos. También porque en otros casos, a pesar de que exista una entidad estatal, hay grandes diferencias entre regiones que tienen pautas de crecimiento muy divergentes, sin apenas vinculación entre ellas. En este sentido, ha aparecido como complemento enriquecedor el análisis regional de la industrialización, partiendo de espacios más homogéneos tanto en la dotación de recursos como en los rasgos históricos de su evolución. Obviamente, también hay un enfoque internacional desde el punto de vista de que los países más adelantados siempre tendrán una vinculación con aquellos más atrasados a través de relaciones económicas que influirán en los mismos procesos de industrialización de cada país. El segundo enfoque es temporal. En el estudio de los distintos casos se ha hecho hincapié en los distintos ritmos que han seguido los países a la hora de recorrer los procesos de industrialización, los prerequisitos y los factores que han contribuido a impulsar el crecimiento. De estas diferencias han surgido denominaciones como pioneros, imitadores, rezagados, atrasados, etc. El economista Rostow, en su estudio Las etapas del crecimiento económico, había creado un modelo de desarrollo económico a través del estudio de varias fases que debían seguir todos los países y las condiciones en que se preparaba el salto o take-off que permitía alcanzar el crecimiento sostenido. Otro economista, Alexander Hershchenkron, se distanciaba de este modelo universal considerando que había diferentes procesos históricos que influían en el distinto ritmo de la industrialización. Hershchenkron establecía varias tipologías diferenciando industrialización entre autóctona y derivada, autónoma y forzada, la basada en bienes de producción y la que se apoya en los bienes de consumo, la que tenía su base en una agricultura adelantada o aquella que estaba con unas pautas agrarias muy atrasadas, o la que se desarrollaba con criterios económicos o políticos, etc. Hershchenkron había estudiado con profundidad el desarrollo de Rusia y analizaba cómo los distintos países podían adquirir un elevado nivel tecnológico que permitiera quemar etapas beneficiándose de las ventajas como seguidor para acercarse así a los más adelantados. Se centraba en el concepto de atraso y estimaba que cuanto más elevado era el grado de atraso relativo de un país, el tamaño y la escala de las unidades productivas industriales y empresas era mayor, así como se ponía un mayor énfasis en los bienes de producción que en los de consumo, y era menos activo el papel de la agricultura y la mayor iniciativa de los bancos y el Estado como el estímulo a la industria. Observaba en este sentido que la incorporación de las técnicas más avanzadas tenían que ver con una importante acumulación de capital, sobre todo en sectores claves como el ferrocarril y la siderurgia, para lo cual enfatizaba el papel de la banca y del Estado a la hora de aportar recursos y, en el caso del Estado, su función de eliminar obstáculos que permitieran la mejor asignación de los factores productivos, como por ejemplo la incorporación de mano de obra a la industria.
Diversos estudios han incidido en algunos de estos factores y su contribución al desarrollo industrial. Uno de ellos, por ejemplo, es el papel de la agricultura, que podía cumplir varias funciones para la industrialización. Una mayor productividad que permite alimentar a una población creciente y liberar mano de obra para la industria. Por otro lado, acumular capitales para servir de mercado de productos industriales y derivar capital excedente bien de los empresarios o bien del Estado a través de los impuestos hacia la inversión. También servía para obtener capitales derivados de las exportaciones de productos agrarios. Otro factor importante es el papel que juegan la banca y el sistema financiero como medio de obtención de capitales para la industria. Otro elemento es el que ya hemos visto, el papel del Estado, tanto en la construcción de un marco legal que define los derechos de propiedad, así como las de políticas orientadas a la eliminación de obstáculos institucionales y de fomento para la industrialización. A este respecto, hay que tener en cuenta los efectos que tuvo la Revolución Francesa y su extensión en el continente a través de la expansión napoleónica. Otros elementos o factores importantes han sido, por ejemplo, el papel del ferrocarril en la industrialización o el de capital humano y la educación como base para la innovación y el adiestramiento en el uso de las nuevas tecnologías. Vamos a hablar de los países que primero siguieron la estela de Gran Bretaña en el proceso de industrialización. Bélgica es un pequeño país situado en el borde noroccidental del continente, muy próximo a Gran Bretaña y a las principales corrientes comerciales del Atlántico y Mar del Norte y su enlace hacia el interior de Europa. Su especialización agraria se combinaba con una larga tradición artesanal y comercial que había fomentado el desarrollo urbano y los intercambios con el exterior. Todavía tenía vestigios feudales como el fuerte poder de la Iglesia en la tierra o una estructura gremial vigente aún en algunas ciudades. Sus circunstancias políticas la llevaron a depender primero de Francia y entre 1815 y 1830 de los Países Bajos. Los puntales de la industrialización vienen principalmente de la temprana incorporación de las técnicas británicas y de los cambios institucionales que tienen lugar bajo la soberanía francesa, que permiten eliminar los vestigios feudales en la tierra, generando un proceso de modernización y privatización en las explotaciones, así como en la industria, con la importación de maquinaria y especialistas que desarrollaron innovaciones en las hilaturas de algodón y las industrias metálicas, mientras que otras, más tradicionales como el textil de lana o el lino, quedaron más atrasadas. Favorecida por la abundancia de recursos carboníferos, pronto destacó en la expansión de la minería de carbón y la siderurgia, que fomentaron posteriormente la fabricación de maquinaria. Uno de los elementos destacados de su crecimiento es la articulación de una densa red de transportes, tanto por vía navegable como ferroviaria, que se extienden de la mano de la iniciativa del Estado en las redes principales y luego el Estado se ocupará de establecer concesiones a empresas privadas en las redes secundarias. El Estado también interviene directamente en la iniciativa industrializadora a través de la constitución de la Société Générale, una institución creada bajo soberanía holandesa, pero que toma gran importancia tras la independencia. Junto con otra iniciativa pública, la Banque de Belgique, se configuran como bancos de negocio que participan directamente en la promoción industrial. A pesar de que el sector algodonero había sido un primer sector motor, el reducido mercado interior no le daba grandes posibilidades de crecimiento. De ahí que se estancó cuando perdió su acceso a los mercados francés y holandés, ya que no pudo competir con la potente industria algodonera británica. Por este motivo, la política comercial tuvo un marcado sesgo librecambista que se especializó en la producción de productos metalúrgicos y de diversos bienes de consumo, así como de la exportación de carbón, aprovechando su situación de intermediario comercial entre el Mar del Norte y el interior de Europa. El caso francés es muy diferente del británico en su modelo de industrialización. Aunque algunas de las condiciones previas eran bastante favorables, como una población numerosa y un importante comercio internacional, a la vez que un notable nivel tecnológico e infraestructuras de transporte, tenía también otros inconvenientes, como el peso de las estructuras feudales en la agricultura y algunas artesanías o la escasa dotación de carbón mineral. No obstante, la renta per cápita tuvo una tendencia alcista que la situó en tercer lugar tras Gran Bretaña y Bélgica en torno a 1860.
La Revolución Francesa elimina los vestigios feudales, despojando de la propiedad a la nobleza y a la Iglesia en beneficio de los cultivadores directos, así como propagando la idea plena de propiedad y libertad de empresa a través del Código de Civil de 1804. Las estructuras agrarias se consolidaron a través de un modelo donde predominaban las pequeñas y medianas propiedades, hecho que no contribuyó a aumentar su productividad ni liberar mano de obra para la industria urbana. Así, la economía francesa tuvo un comportamiento peculiar, con un lento crecimiento de la población y el peso notable del mundo rural, ya que todavía en 1910 representaba el 54% de la población total, y en la agricultura se empleaba el 42% de la población activa. La industria se apoyaba en unidades de pequeño tamaño. Utilizaba principalmente fuentes de energía hidráulica, como en el caso de las modernas hilaturas de algodón situadas en Alsacia, o carbón vegetal en los hornos productores de hierro diseminados por el país. El uso del carbón mineral quedaba reducido a algunos focos del norte y el centro, con una débil incorporación de máquinas de vapor. El sector industrial creció apoyándose en el desarrollo de sectores de bienes de consumo que abastecían el mercado interior, muy protegido. Algunos productos también eran muy demandados en el comercio internacional, como por ejemplo los tejidos de seda. El crecimiento se aceleró su ritmo a mediados del siglo XIX de la mano del aumento de la producción agraria y la construcción del ferrocarril a través de un sistema mixto en el que participaba el Estado con las compañías privadas. También se produjo un importante avance de la inversión mediante la constitución de bancos de negocios como el Crédit Mobilier de los hermanos Pereire, que se orientó a la inversión ferroviaria y la dotación de servicios públicos para las ciudades. La economía tuvo un periodo de apertura a partir de 1860 con la firma del Tratado Covenant-Chevalier con Gran Bretaña, que incrementó los intercambios, pero la crisis de 1873 y sobre todo la competencia de los cereales ultramarinos junto con problemas como el de la filoxera en la viticultura frenaron el crecimiento y llevaron a adoptar medidas proteccionistas. A finales del siglo XIX se produce una nueva etapa de crecimiento donde se diversifica la industria con nuevos sectores como el eléctrico o el del automóvil. Entre los países que consideramos seguidores también se encuentran Estados Unidos y Alemania. Las condiciones históricas de su evolución tienen importantes diferencias. Estados Unidos es un país nuevo que no cuenta con estructuras feudales de estilo europeo, mientras que Alemania se enfrenta a un modelo donde perviven formas de propiedad y dependencia del campesinado asociados al feudalismo más extremo, como ocurre con la servidumbre en los territorios orientales, situación que se elimina con los decretos de emancipación en Prusia a comienzos del siglo XIX. Alemania y Estados Unidos tienen varios elementos comunes. Los dos países todavía no tienen configurado definitivamente su territorio hasta la segunda mitad del siglo XIX. En ambos casos, la consolidación del mercado interior es un factor clave a la hora de explicar su evolución económica. En Estados Unidos, el mercado interior está condicionado por un territorio inmenso, rico y variado en recursos y poco poblado, de ahí que requiere la aportación de la inmigración para ponerlo en explotación, a la vez que se tiende a desarrollar sistemas y maquinaria que ahorran mano de obra, lo que incentiva la productividad en todos los sectores. En la parte inferior de la diapositiva se ve una imagen de la desmotadora de algodón de Eli Whitney que permitió ahorrar una enorme cantidad de mano de obra en las tareas de limpieza del algodón, principal producto de exportación durante buena parte del siglo XIX. El crecimiento del mercado interior se debió a la especialización regional de la producción agraria e industrial y el papel determinante de los medios de transporte. En Alemania, el mercado interior será el resultado del proceso de integración económica de los distintos territorios a través de la eliminación de aranceles interiores que lleva a la constitución del Zollverein y, posteriormente, la unificación monetaria. En ambos países, un factor fundamental para la integración y expansión del mercado será el desarrollo de sistemas de transporte y, en concreto, del ferrocarril. También tienen una ideología subyacente común con relación a la defensa de la protección a las industrias nacientes, representada en Estados Unidos por Alexander Hamilton y en el caso alemán por Friedrich List, aunque parte de su sector agrario
manifiestan un impulso librecambista asociado a los beneficios de las exportaciones, como son los algodoneros del sur de Estados Unidos y los Juncker alemanes. De todas formas, mientras que en Estados Unidos la tendencia de la política comercial es fuertemente proteccionista, en el caso alemán la orientación girará hacia el librecambio hasta fines del siglo XIX. Otro rasgo específico del caso alemán es la importante función que desempeñan los bancos en la inversión industrial, con el papel de la llamada banca universal, que es una institución que realiza funciones financieras tanto de tipo comercial, con préstamos a corto plazo y recepción de depósitos, como funciones de banco de inversión industrial y de proyectos a largo plazo. Esta interrelación la vinculará de forma creciente con las empresas industriales. A partir del último tercio del siglo, ambos países destacarán en su ritmo industrial apoyado en la expansión del sector siderúrgico, ligado a la expansión ferroviaria, y posteriormente los nuevos sectores que surgen de la segunda revolución industrial. En ambos casos hay una fuerte inversión en laboratorios de empresa y centros de investigación, donde el papel de científicos e ingenieros será crucial para el desarrollo de sectores como el de comunicaciones, químico, eléctrico o el de automoción. También será importante en ambos casos la forma de organización empresarial a través de conglomerados y formas de integración, trust en América y cárteles en Alemania, que aprovechan las economías de escala y formas de integración para aumentar sus beneficios y controlar los mercados. Las nuevas formas de organizar la producción se reflejan en la estandarización de la producción y la instalación de las cadenas de montaje, que se manifiesta en sectores como el automóvil, y de ahí el término Fordismo, que hace referencia al sistema generado por Henry Ford a comienzos del siglo XX. El crecimiento económico en el núcleo de Europa occidental incrementó la demanda de materias primas y alimentos que se importaban de las zonas vecinas. Al impacto de la demanda se añadía el capital que de los países más adelantados fluía hacia el resto en forma de inversiones para fomentar la producción y la infraestructura. Algunos países se beneficiaron de este proceso de ensanchamiento de las relaciones económicas, aprovechando su situación geográfica de proximidad y los favorables términos de intercambio que tenían sus productos en el mercado internacional. Este fue el caso de los países escandinavos, que utilizaron el comercio exterior como elemento de expansión y especialización en productos muy demandados en el exterior para obtener ingresos en su balanza comercial. Caso del hierro o la avena en Suecia, los productos agroalimentarios en Dinamarca o los pesqueros y forestales en Noruega. Los saldos comerciales positivos generaban capital para invertirlo en sus industrias de transformación. Al mismo tiempo, las empresas británicas, francesas, belgas o alemanas también aportaron capital para mejorar la producción de mercancías que demandaban sus mercados. Estos países habían logrado además una transformación de las estructuras agrarias que consiguieron un alto nivel de productividad en sus explotaciones. Junto a ello, la población de los países escandinavos tenía un alto nivel de alfabetización que les permitió adoptar rápidamente destrezas en los procesos industriales. Como se observa en el mapa de la diapositiva 2, estos países estaban en el grupo de los que más crecieron en la segunda mitad del siglo XIX, acercando su renta a la de Europa occidental. Sin embargo, en Europa del Este y Europa meridional persisten las estructuras atrasadas, con formas feudales de propiedad, donde sigue siendo importante el papel de la nobleza, una agricultura poco productiva, salvo en enclaves regionales donde se utiliza la irrigación y se dan algunos cultivos comerciales. Nos encontramos con una industria muy dispersa, con algún foco moderno, aunque poco capitalizado, y orientado a los mercados internos, muy débiles, que en general cuentan con políticas proteccionistas para eliminar la competencia del exterior. El atraso de la agricultura no se pudo resolver solo con el cambio de las estructuras de propiedad, ya que a pesar de que los procesos de desamortización introdujeron formas de propiedad privada capitalista, no hubo grandes efectos sobre la productividad. La escasez de capital se combina con una baja alfabetización y cualificación del capital humano, lo que impedía la innovación y la adopción de técnicas modernas. Hay algunos núcleos que destacan, caso de Cataluña y en el País Vasco en España, el norte de Italia o regiones del antiguo imperio austrohúngaro que se habían especializado en textil, metalurgia o la industria de la molienda. Las inversiones extranjeras alentaron la extracción de materias primas e impulsaron el desarrollo de infraestructuras ferroviarias,
donde, como en el caso de España, se recurrió a la importación de material. Pero con todo, el avance fue muy lento y en términos comparativos se ensanchó la brecha con los países más avanzados. La solución para la población excedente que no encontraba empleo en los débiles sectores industriales consistió en la inmigración masiva que se observa sobre todo a fines del siglo XIX. El Estado, como sustituto de la debilidad de los agentes privados, tampoco contribuyó muy favorablemente al crecimiento en estos países. Su sistema fiscal no era progresivo, en el sentido que dejaba de gravar las rentas principales y normalmente recaudaba a través de impuestos indirectos sobre el consumo. Por otra parte, los gastos se destinaban principalmente al ejército y no a sectores productivos o a la educación. Es cierto que contribuyó positivamente para demoler las antiguas estructuras feudales, como la emancipación de la servidumbre en Rusia en 1861 o las desamortizaciones que ponían en el mercado gran cantidad de tierras a la vez que consolidaban la propiedad privada. La forma de alentar a algunos sectores fue abrirlos al capital exterior, como ocurrió en Rusia con la primera oleada de construcción ferroviaria o la posterior entrada en el capital de sociedades anónimas que invertían en el sector minero y siderúrgico. España también se abre al capital exterior con la Ley de Ferrocarriles de 1855, junto a la de Sociedades de Crédito de 1856, que impulsó el establecimiento de la red con materiales importados, o la de Minas de 1868, que permitió la entrada de sociedades extranjeras para la explotación minera, lo que contribuyó al gran crecimiento del sector extractivo. La estructura del comercio exterior de los países atrasados será la exportación de materias primas y productos agrarios, en tanto que importa manufacturas y bienes de equipo, lo que le lleva en general a tener saldos negativos de la balanza comercial. Rusia tenía una fuerte especialización en la exportación de cereales y España destacó por algunos productos agrarios como aceite, vino, frutas, así como minerales. Con todo ello, a pesar de los grandes factores de atraso como la persistencia de un amplio sector rural y agrario, pudieron entrar en la vía de crecimiento industrial, sobre todo desde comienzos del siglo XX. Durante el siglo XIX, la industrialización ensanchó progresivamente la brecha de la producción manufacturas entre los continentes. Europa y los Estados Unidos cobraron una gran ventaja económica sobre el resto del mundo. Asia perdió un importante terreno, cayendo sensiblemente en su participación. La influencia de los países industrializados repercutió sobre las economías de los menos desarrollados a través de la influencia comercial y política. Habíamos visto en el tema anterior que Inglaterra recurría a la presión política para controlar el territorio, como en el caso de la India, y de ahí sacaba importantes ventajas económicas, como por ejemplo las derivadas del comercio de opio en China, que servía para compensar el saldo comercial. La presión británica terminó con la denominada Guerra del Opio entre 1839 y 1842, desatada una vez que el gobierno chino prohibió las importaciones de la droga. La victoria de los ingleses, junto con el apoyo occidental, llevó a la firma de los denominados tratados desiguales, con la apertura forzosa del mercado chino y la creación de distintas zonas de influencia occidental en su territorio. Esta política también afectó a Japón a mediados del siglo XIX, que tenía un régimen todavía con muchos vestigios feudales y un comercio bastante limitado frente al exterior. La entrada de los norteamericanos en 1854 y su recomendación para abrir los puertos al comercio llevó a la firma de un tratado desigual en 1858 entre los occidentales y Japón, por el que Japón tendría que aceptar el comercio con unos aranceles moderados. En aquella época, Japón todavía estaba bajo el régimen Tokugawa, con importantes elementos feudales, sobre todo a través del poder territorial de los daimyo, que controlaban la tierra y por tanto buena parte del trabajo de los campesinos y de las rentas. Japón había conseguido crecer y especializar su economía con un desarrollo comercial interior y la aparición de capas medias, sobre todo en las ciudades. La antigua casta guerrera de los samuráis había perdido buena parte de sus funciones y quedaba como un sector marginado por el régimen, lo que provocó su malestar y fue un elemento de inquietud y conflicto. La aspiración de renovación del Japón vino dada por la denominada restauración Meiji, que volvía a colocar al emperador como cabeza del Estado, como forma de deponer el poder del shogunato,
y establecer un plan de fortalecimiento del Estado a través de la modernización económica, copiando los principales elementos de Occidente. Podríamos decir, por tanto, que es un tipo de industrialización que responde a motivaciones políticas, ya que no se trata de elevar la renta o el bienestar de las familias, sino de fortalecer al Estado para responder a los desafíos que le imponía Occidente. Junto a las transformaciones del sistema feudal con la abolición de la jurisdicción y las prerrogativas de los daimyo, por las que el Estado pasó a recaudar parte de la renta de la tierra de los campesinos a través de impuestos, el nuevo régimen impulsó la industrialización a través del envío de misiones al extranjero que copiaron las técnicas, formas de organización y modelos institucionales en distintos países de Europa y Estados Unidos. Los samuráis fueron integrándose en la organización administrativa y económica del nuevo Estado, donde la agricultura permitió obtener el grueso de la financiación que requirieron los proyectos impulsados por la iniciativa pública, como el desarrollo de un extenso sistema educativo y los primeros tendidos ferroviarios. Aunque buena parte de la industria quedaba en manos de pequeñas unidades de producción, extendidas en gran medida por el medio rural, sobre todo en el caso del textil, los proyectos industriales también se extendieron a la promoción de hilaturas modernas y astilleros. Sin embargo, pronto el Estado se desprendió de activos que pasaron a manos privadas en un proceso de concentración empresarial que culminó a fines del siglo XIX con la formación de grandes conglomerados, los zaibatsu, que pasarán a representar la forma más avanzada de la organización empresarial japonesa, con participación en diferentes sectores industriales y además con inclusión de bancos que participan activamente en proyectos de inversión. Su comercio exterior pronto pasó de los rasgos de un país atrasado que vendía bienes semiacabados y alimentos, como el té o la seda, a poder exportar algunas manufacturas, como tejidos de algodón de baja calidad, y con una creciente compra de materias primas. El rápido progreso industrial japonés permite también fortalecer al ejército y la armada, lo que prepara su expansión exterior, que se refleja en la guerra chino-japonesa de 1894-95 y la posterior guerra contra Rusia en 1904-05, en las que en ambos casos resultó vencedora. Su papel creciente en Asia Oriental le permite iniciar una política imperialista con el fin de ampliar sus mercados y obtener materias primas y alimentos para su desarrollo y crecimiento demográfico.